Doy gracias al Señor por estar una vez más con todos ustedes, hermanos. Hoy el día es miércoles, creo que es fecha 5 o 6 de febrero del 2025. Doy gracias al Señor por poder encontrarme una vez más delante de esta cámara para poder predicar la palabra del Señor. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, le invita. Si usted quiere venir y concurrir y ver y escuchar la palabra de Dios, puede hacerlo los días sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Gracias le damos al Señor. Los días miércoles tenemos oración, que así también invitamos, hermanos, para que pueda recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Un abrazo muy grande para mi querida y amada esposa, para mis hijos, para mi hija. El Señor bendiga grandemente, y para todos los hermanos que me conocen también un abrazo fuerte, al pastor Jorge Gamarra, al pastor Juan Tiquiboco y al pastor Dante, también al hermano Esteban y al evangelista, creo que es evangelista el hermano Esteban, y también a Nicolás Blanco, pastor del kilómetro 41-700. Gracias le damos al Señor por estar una vez más, hermano. Vamos a seguir con la lectura del libro de Gálatas, que es lo que nosotros estamos viendo. Estamos enseñando este libro, ¿no? Basado en las Escrituras, en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Vamos a hacer una breve oración, ¿qué le parece? Usted también puede suscribirse a nuestro canal, dándole like. Usted tiene que entrar a YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, y ahí usted puede suscribirse. También puede mandarnos mensaje por WhatsApp. Gloria al nombre del Señor. Casi, hermano, agradecido al Señor que estamos una vez más para poder predicar su palabra. También nosotros somos una iglesia misionera, y bueno, y aceptamos la ayuda de que usted pueda brindarnos para poder colaborar con los hermanos en misiones. Por ahora estamos en misiones, y también poder así colaborar con el Evangelio, con los pastores que están allá en la provincia de Misiones, ayudándolos de alguna manera, ¿no? Trayendo refrigerio un poco para los hermanos. Nosotros juntamos ropa, calzado, camisas, corbatas, ropa en general, zapatos. Si usted tiene algo para poder donar, entonces lo puede traer a la calle José Hernández 384 de acá del barrio del Tambo, en Isidro Casanova. Lo vamos a recibir. Cualquier otro tipo de ayuda también puede hacerla, conforme Dios le da en su corazón. Estamos orando, siempre estamos orando por nuestros viajes misioneros, que el Señor nos provea un vehículo para poder viajar, ir y volver. Tenemos un vehículo año 1977, creo que es. Sí, un Fiat 1600, pero bueno, ya es un vehículo que sirve para andar acá en la zona, pero no es un vehículo que nos permitiría llegar a lugares tan distantes como por ejemplo Misiones, Santiago del Estero, el Chaco o cualquier otro lugar del país, que esa es la intención que nosotros tenemos. Así que estamos orando al Señor, le pedimos que nos acompañe en sus oraciones, hermanos, para que podamos nosotros conseguir un vehículo para poder hacer los viajes misioneros. Gloria a nombre, si los pasajes micro están muy caros. Usted va con un vehículo y usted también está caro el pasaje, pero la diferencia es que uno puede, en los lugares donde va, por ejemplo, en Santiago del Estero o en Tucumán, usted puede moverse como usted quiere. Allá, si usted no tiene modo de moverse, usted depende de otras personas, y bueno, hay más gastos. Y también las distancias allá son muy grandes. No es que usted va a un lugar a otro así nomás. Y si no tiene modo de moverse, como un vehículo, tiene que ir caminando, tiene que ir en bicicleta, o en el coche de algún hermano que lo lleve. Bueno, todo eso es cuestiones. Gracias le damos al Señor por lo que hasta aquí nos ha ayudado, pero pretendemos tener algo más de la misión.
digamos, de la iglesia, para que los hermanos podamos salir a predicar y a llevar este Evangelio de la Gracia a los lugares donde no se lo conoce. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta mañana. Te agradezco, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, mi Señor, mi Salvador, la esperanza de vida eterna. Señor, gracias te doy por el sacrificio que tú has permitido que tu Hijo haga por nosotros, Señor, trayéndonos delante de ti, trayendo nuestra comunión contigo nuevamente, abriendo un camino santo, vivo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame ahora que voy a hablar tu palabra, que seas tú hablando por mi boca, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Hoy es un día lluvioso. Acá en Buenos Aires está lloviendo, pero todavía las casas dentro quedaron muy calientes. Todavía el calor se siente, ¿no? Dentro de las casas, porque el calor que hizo ayer, más o menos de 40 grados, tal vez un poco menos, calentó demasiado la casa. Y eso que estaba nublado. Pero salió un poco el sol. Salió a la tarde, salió un poco el sol y calentó las casas y quedó adentro. Y eso que nosotros tenemos ventanales grandes, gracias a Dios, pero la ubicación de la casa no permite que el viento que es fresco entre a la casa, sino que pasa por los costados. Eso por la ubicación de nuestro terreno. ¿No? Nuestro terreno está contrario o está de costado de donde van los vientos frescos. Bueno, gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Entonces los otros días estábamos viendo los hechos acerca de la ley, lo que la ley producía, lo que la ley pretendía, o lo que la ley de alguna manera podía lograr. Nosotros estamos hablando en el libro de Gálatas, la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Y los hijos de Dios están prisioneros bajo la ley de los hombres y bajo la ley de Moisés. Porque los pastores que no conocen las Escrituras, que no conocen el Nuevo Pacto, que no conocen la Nueva Dispensación, ellos todavía predican el Antiguo Testamento, es decir, llevan a la iglesia al monte Sinaí, como dijo un hermano. No, nosotros tenemos que cambiar el púlpito del monte Sinaí al monte de Sión, ¿no? Ahí es otro tipo de culto, otro tipo de vivencia. Bueno, y hablábamos de la ley y decíamos que la ley no pudo dar vida a un pecador. La ley no pudo ni darle vida ni salvarle al pecador, fíjese. No había nada que hacerle, la ley no podía hacer eso. Salvar a un pecador no lo podía hacer, porque la ley era una ley severa, una ley que no pasaba por alto el pecado. ¿Vio? No es que la gracia pase por alto el pecado, sino que la gracia nos lleva a vivir una vida sin pecar. Eso lo vamos a atacar en otro momento. Entonces la ley no podía dar vida a un pecador. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, ¿no? ¿Cuántos hermanos viven bajo la ley y no pueden manifestar la vida del hombre nuevo? ¿Cuántos hermanos que están en las iglesias legalistas y no pueden manifestar la vida de la nueva creación? Lo que ellos manifiestan parece la vida de Dios, lo que ellos manifiestan, pero es un esfuerzo que ellos mismos hacen por manifestar un carácter, por manifestar una forma de ser religiosa, ¿no? Porque la ley produce religiosidad. Entonces nosotros cuando estábamos bajo la ley, nosotros estuvimos bajo la ley 18 años, casi que nosotros sabemos muy bien de lo que nosotros estamos hablando. ¿No? Y nosotros, claro, todo era una apariencia. Aparentábamos amor, aparentábamos paciencia, aparentábamos bondad, aparentábamos todo eso, apariencia, fidelidad, un hombre santo, pero por dentro en nosotros había cosas que eran peores que las que estaban en los pecadores mismos. Entonces, la ley no producía en nosotros la vida de Cristo. La ley no producía santidad en nosotros.
¿no? Sino que la ley le daba vida al pecado, como dice el libro de Romanos. Entonces, ahora, no puedo dar vida al pecador, tampoco puedo salvarle la ley. La ley no salvó a nadie. De todos los 2000 años que la ley, o 150 años que la ley estuvo, nunca un hombre fue salvado por la ley. Nadie, ni Moisés siquiera fue salvado por la ley. Fíjese, no por cumplir la ley fueron salvos. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjese lo que dice la palabra de Dios. No, si ella no es el Salvador, la ley, sino que ella es un juez severo y sin misericordia, un juez severo y sin misericordia, así es la ley. Y si hubiera habido una ley dada que pudiera haber dado vida, ciertamente la justicia habría sido por la ley, como dice Gálatas 3:21. La justicia hubiera sido por la ley, hubiéramos alcanzado la justicia. Cuando uno alcanza la justicia de Dios, uno es salvo, uno tiene vida eterna, tiene un nuevo nacimiento. Pero hoy la justicia de Dios nosotros la alcanzamos por medio de Jesucristo, o en todo caso la justicia de Dios es impartida, se nos da a nosotros por gracia, por haber creído. No por haber cumplido, sino por haber creído. Entonces fíjese, si la ley hubiera podido salvar al pecador, entonces la justicia de Dios hubiera sido por la ley. Pero no. Ahora fíjese que los hermanos legalistas les enseñan a sus miembros de las iglesias que uno tiene que, para ser salvo, tiene que cumplir los mandamientos. Y eso es una falacia. Eso es algo terriblemente malo, eso. Es realmente malo. Eso ronda en lo satánico para mí. ¿Por qué? Porque anula completamente el sacrificio de Cristo. Si usted lleva a la iglesia a ser salva por medio de la ley, por medio de cumplir los mandamientos, entonces anula completamente el sacrificio de Cristo, porque está tratando que los hermanos alcancen la justicia por medio de la ley. Porque acuérdese que la ley es santa, justa y buena. La justicia estaba en la ley, pero no se podía alcanzar. Nadie de los 150 años, o los de los 1500 años, perdón, que estuvo la ley, nadie fue salvo por la ley. Gloria al nombre del Señor. Porque la ley no fue dada para salvar, sino para juzgar. Sino para juzgar. La ley es un juez para aquellos que quieran cumplir la ley. Es muy severo este juez. Por eso aquellos que viven bajo la ley, ellos son jueces de otros. Ellos juzgan la conducta, el vivir, la manera de vestirse, la manera de hablar. Y eso no quiere decir que en la gracia permite cualquier cosa, pero no es así. El Evangelio de la Gracia también demanda un hablar santo, un vivir santo, ¿no? Pero ya esa demanda es por amor, y esa demanda la logramos satisfacer por medio del Espíritu. Por eso la gracia nos enseña a nosotros a no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. ¿Yo? En el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, gloria al nombre del Señor. También hablábamos nosotros que la ley está afuera desde que Cristo vino. Porque la ley era la maestra de escuela, ¿vio? Ella nos enseñaba a nosotros hasta que Cristo venía. Pero la ley sabemos que fue dada de alta, por así decirlo. Ahora fíjese, la ley ha sido destituida. No está más en evidencia. Ha sido destituida, ¿no? Se la juzgó, por así decirlo, a la ley, voy a cambiar el vocablo, el hablar. La ley fue satisfecha, entonces ya fue sustituida. ¿Por qué fue? La ley fue sustituida y fue destituida también la ley. Jamás es empleada nuevamente salvo por las legalistas. Los únicos que usan la ley son los legalistas. Por eso son legalistas, porque ellos usan la ley, ¿no? Viven conforme a la ley.
en el aspecto moral, en el aspecto salvífico. Ellos quieren ser salvados por medio de la ley. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, según Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley. Entonces los hermanos legalistas, mis queridos y amados hermanos legalistas, porque yo fui legalista y estuve 18 años, pero fueron los años más tristes de mi vida. Fueron los años que hice cosas que me avergüenzan, ¿no? Amando a Dios, porque yo amaba a Dios y quería hacer su voluntad. Pero estando en un sistema legalista, lo único que hacía, el mandamiento que ellos presentaban, en vez de darle vida a mí como cristiano, le daba vida al pecado que estaba en mí. ¿Vio? Y me sentía miserable. Los años más provechosos para mí, que fueron más o menos de los 20 años para arriba, yo me sentí mal. Era un joven insatisfecho, cometiendo cosas que iban en contra de la palabra de Dios, practicando una vida que deshonraba al Evangelio, que deshonraba a Dios, ¿no? Y eso no es porque no amaba a Dios ni quería hacer la voluntad de Dios. Yo amaba a Dios y quería hacer la voluntad de Dios, pero para mí era imposible. Es imposible poder ser salvado por medio de cumplir los mandamientos, poder agradar a Dios a través de la ley, era imposible. Y bueno, fueron días muy tristes para mí, ¿no? Y lástima porque era joven, desde mi juventud, ¿no? Bueno, gloria al nombre del Señor. Pero aún así, Dios me bautizó con el Espíritu Santo, con la evidencia de nuevas lenguas en la iglesia legalista. ¿Vio? Y ahora entendemos por qué. Bueno, gloria al nombre del Señor. Ahora fíjese que la ley fue una administración de condenación y de muerte. Según ahí el 2 de Corintios 3, versículos 6, 9 y 11. ¿Vio? La ley fue una administración de condenación. ¿Qué administraba la ley? La condenación. ¿A quién? Al pecador. Lo cual éramos todos. ¿No? Todos éramos pecadores. No había ni un justo. Porque ahí en Romanos, en el capítulo 3 de Romanos, podíamos leer. Y el apóstol Pablo, nuestro apóstol, él nos hace ver bien eso, ¿no? En el capítulo 3. Entonces Pablo puso ahí en el capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno, sepulcro abierto a su garganta, con su lengua tratan engañosamente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Todo es la descripción de lo que nosotros éramos en Adán, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros para derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. Cuando estábamos en la ley no había paz, no conocíamos camino de paz nosotros. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero fíjese lo que dice el 19, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo quede sujeto, y que todo el mundo se sujete a Dios. Fíjese, hermanos amados, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios es más manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Bueno, ahora sabemos que la ley se manifestó, la justicia de la ley se manifestó. Y la justicia de la ley se llama Jesucristo, el Señor. Él es la justicia de Dios. Y Él nos dio su justicia. Él intercambió. Él nos dio su justicia y tomó nuestros pecados. Dije yo. Y tomó nuestra culpa. Y tomó nuestra naturaleza en Adán, ¿no? Él recibió la sentencia que nosotros recibimos,
¿no? La recibió Cristo. ¿Cuál era la sentencia? La muerte. Y Él murió en nuestro lugar. Y nosotros salimos justificados, ¿no? Llenos de vida. Entonces fíjense, si nosotros no aceptamos la justicia de Dios, que es por medio de Jesucristo, no podremos ser salvos jamás, jamás. Usted jamás va a ser salvo por su propia justicia, por su propia obra, por guardar los mandamientos. Nunca va a ser salvo. Usted no va a ser salvo por permanecer fiel hasta el fin. No va a ser salvo. Porque esa palabra no es dirigida para la iglesia, esa palabra es dirigida para Israel y para el tiempo del fin. Ahora, en este tiempo, la palabra que corresponde para ser salvo, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo serás salvo? Cuando confesares con su boca y crees en su corazón. Y también ahí, creo que es en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, creo que es de Efesios, dice 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es de vosotros la salvación. Ustedes no pueden alcanzar, ustedes los legalistas, no pueden alcanzar la salvación por ustedes mismos, cumpliendo mandamientos ni nada, porque no es por obra, dice, porque la gracia, por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, imagínense, nos estaríamos gloriando en nosotros mismos, nos estaríamos alabando en nosotros mismos y condenando a aquellos que no lo logran. Pero Dios no lo hizo así. Dios nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo, por la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que la ley era una administración de condenación y de muerte. Imagínense, hermano, los que están bajo la ley, los que tratan de cumplir y satisfacer la ley de Dios, no tratando de ser salvos, no lo van a lograr, no lo van a lograr. ¿Y qué va a hacer esa persona? Si irá al infierno, eso solamente lo sabe Dios. Yo no puedo juzgar esas cosas. Yo no sé si ese hermano que está tratando de ser salvo por la ley, ¿no? Ese hijo de Dios que está tratando de ser salvo por la ley, se va a ir al infierno o va a ir al cielo. Eso solamente Dios lo... Pero la palabra dice que la salvación se logra solamente por la fe. Por la fe, no por las obras de la ley. Bueno, entonces fíjese, la ley fue un yugo intolerable, ¿no? Fue un yugo que no podía ser llevado por Israel. Fue algo muy pesado. Y así todos los legalistas que están bajo la ley, ellos viven vidas pesadas, vidas amargadas, vidas tristes. Llevan como una carga muy grande porque quieren cumplir la ley por medio de obras, por medio de conductas que son provocadas por mandamientos de hombres, por enseñanzas de hombres. Entonces la ley es un yugo intolerable, ¿no? No solamente para Israel fue intolerable, sino para nosotros los gentiles también. Porque los hermanos nos pusieron bajo yugo, bajo la ley. ¿Cuántas iglesias evangélicas están bajo la ley? Yo soy evangélico. No, yo nací en una iglesia evangélica y nunca voy a negar mi procedencia. Y sigo siendo evangélico y sigo siendo pentecostal. No, por así decirlo, porque tengo la llenura del Espíritu Santo en mí. No, pero la iglesia pentecostal tiene que caminar en la perfecta voluntad de Dios, tiene que aceptar la verdad, no que la salvación no es por obra, no es por guardar mandamientos ni ordenanzas, sino es por la fe en Jesucristo. Ahora fíjese, establecer la ley para que otros la guarden es tentar a Dios. Eso dice Hechos 15, vamos a leerlo. Hechos 15:10 creo que lo dice. 15:10. Y dice así. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tientan a Dios? Eso fue en el concilio de Jerusalén. ¿Vio? Cuando fueron a discutir los legalistas
perdón, los hermanos gentiles, con Pablo a la cabeza, fueron a la iglesia de Jerusalén a discutir, ¿no?, si se tenía que cumplir la ley y circuncidarse a los gentiles. Y entonces ahí se levantó el siervo del Señor, creo que fue Pedro, gloria al nombre del Señor, lo voy a buscar bien para que ustedes lo tengan claro. Sí, en el 7, y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro y le dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, también como a nosotros. ¿Vio? Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Vio cómo se tienta a Dios poniendo a los hermanos bajo la ley? Usted está tentando a Dios cuando usted enseña en la iglesia que hay que cumplir los mandamientos. ¿Por qué pues tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, ¿no?, de los discípulos un yugo, una carga, ¿no?, una carga que no se puede llevar, un yugo intolerable, como quien dice, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Fíjese, hermano amado, alabado sea el Señor. Y claro, seremos salvos. Y Pablo da la respuesta: ¿cuándo seremos salvos? Cuando confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón. Entonces somos salvos. Los discípulos, los apóstoles del reino, no sabían cuándo iban a ser salvos. Tal vez ellos pensaron, que yo creo que pensaron, si permanecían fieles hasta el fin, ¿no? Porque Pedro era un apóstol del reino. Y Jesús le dijo, ¿no?, el que permaneciese fiel hasta el fin, ese será salvo. Pero eso hablando de los últimos tiempos, ahí después de que la iglesia sea arrebatada. Bueno, pero ese es otro tema que no vamos a tocar en este día. Estamos hablando de la ley, de la enseñanza, de guardar los mandamientos, de cumplir los mandamientos, de la enseñanza que tienen algunas iglesias amadas, pentecostales, evangélicas, ¿no?, que amo con todo mi corazón, porque yo fui salvado por medio de la predicación de la iglesia evangélica pentecostal, ¿no? La iglesia evangélica pentecostal trabajó mucho para salvar a muchas almas de la condenación y del juicio eterno. Siervos, grandes siervos de Dios, Dios levantó a través de la iglesia evangélica pentecostal. Llenaron estadios de fútbol, cancha de fútbol llenaron, ¿no?, para millones y millones de personas pudieran alcanzar la salvación y la vida eterna por la fe, ¿no? El hermano Jimmy Schwager, el hermano Gigi Ávila, el hermano Nacondia, y cuántas personas Dios usó para que millones y millones de evangélicos pentecostales pudieran ser salvos, creyentes en la llenura del Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas, siervos del Señor, ¿no? Pero ahora ellos empezaron por la fe, como dice Pablo. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Porque ellos le dijeron: crean en el Señor Jesucristo y usted será salvo. Será salvo usted y su casa, le dijeron estos evangelistas, estos siervos del Señor, a las multitudes. Y las multitudes venían de a miles, de a cientos venían las personas y aceptaban a Jesucristo como Señor y Salvador y eran salvos. Pero una vez que los llevaron a las iglesias, los metieron bajo la ley. Se repite la historia de la Biblia. Pablo les predicó el Evangelio por fe y vinieron los legalistas y los llevaron a estar bajo la ley, ¿no? Y ahora ya no eran salvos, ahora tenían que guardar los mandamientos, según las enseñanzas de los legalistas en el tiempo de Pablo, en el libro de Gálatas. Ahora tenían que circuncidarse es decir, que el hombre fue poniendo, ¿no?, su pensamiento, ¿no?, juntamente con el pensamiento de Dios. Pero Pablo, gracias al Señor, que el apóstol Pablo, yo me imagino la vida que habrá llevado el siervo del Señor, ¿no?
despreciado, aborrecido por los hermanos. Era aborrecido por los judíos, porque él predicaba que la ley de Moisés ya se había terminado, ¿no? Que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el enviado de Dios, que era el Mesías. Y era despreciado por los hermanos porque los hermanos predicaban que había que cumplir los mandamientos y guardar la ley, y Pablo decía, no, es por fe y por gracia. Y de los dos lados tenía enemigos el apóstol Pablo. Él no podía reposar tranquilo. ¿Quién lo amaba a Pablo? La iglesia de los filipenses, la iglesia verdadera, la iglesia de aquellos que no niegan la palabra de Dios. Bueno, fíjese. Ahora fíjese, un yugo, ¿no? Es también llamada hechicería, guardar la ley. Fíjese ahí en Hechos, capítulo 3:1 creo que es. Dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os hechizó? Acá dice quién os fascinó, pero la palabra de original es hechizó, ¿no? Para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito como crucificado entre vosotros. ¿Vio? Es llamada hechicería. Es decir, que lo que enseñan la ley, ¿no? Están usando de hechicería, ¿no? Para cautivar. La hechicería es algo que lo cautiva, que lo como que lo hipnotiza a la persona, ¿no? Ella vive una vida que le es dictada. Y así es. ¿Quién nos falló? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿No? Si nosotros los pentecostales, nosotros cuando hacíamos campaña, cuando salíamos a las calles casa por casa, cuando predicamos en la radio, le decimos a la gente que crea en el Señor Jesucristo y va a ser salvo. Si es por fe al principio, ¿por qué después ponemos la ley? ¿No? ¿Por qué seguimos las enseñanzas de aquellos desobedientes, judíos desobedientes que salieron de la iglesia de Jerusalén y se introdujeron en las iglesias de los gentiles para provocar un daño? El daño que se hizo a la iglesia, el daño que se le hizo a los hermanos que amaban al Señor. Porque yo les doy testimonio, hermano, habiendo sido yo legalista muchos años, aman al Señor. Los hermanos legalistas aman al Señor, ¿no? Ellos lo aman con todo su corazón al Señor, pero no conforme a ciencia, no conforme a la revelación de la palabra. Ellos no conocen las Escrituras, los pastores no enseñan la palabra de Dios en las iglesias legalistas. Ellos enseñan doctrinas y mandamientos de hombre. Y los hermanos, ¿no? Mire, si hay algún hermano que es perezoso para leer la palabra de Dios, son los pentecostales. Ellos oran mucho, ellos ayunan mucho, hacen muchas vigilias, hacen muchas cosas, pero la palabra de Dios no la leen. No hay maestros en las iglesias pentecostales. Hay profetas, hay evangelistas, hay ancianos, hay diáconos, hay pastores, hay profetas, pero no hay maestros. No hay hermanos que enseñen la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y ese es el daño que la iglesia recibe por la ignorancia. Porque son ignorantes de las Escrituras, los legalistas, y los pentecostales más, son ignorantes de las Escrituras. Eso lo digo con autoridad. Yo me recuerdo cuando yo era joven en aquel tiempo, yo llevaba mi Biblia por todos lados. Por todos lados llevaba mi Biblia y no la llevaba en una bolsita, no la llevaba en un portafolio como lo hago hoy. No, y lo llevaba en la mano. ¿No? Porque era tanto el amor que yo sentía por Jesús, ¿no? Y cuando me veían con la Biblia, los mismos hermanos pentecostales me decían, mira, ahí va el religioso, el santulón. A mí no me importaba, nunca me importó lo que dijeran otros. Siempre hice lo que el Señor me mandaba hacer, o trataba de hacer siempre lo que el Señor me mandaba hacer. Yo me iba con mi Biblia. Y bueno, cuando llegaba a la casa de un hermano, bueno, el hermano se le terminó la felicidad. Porque
Llegó el hermano Ramón, llegó. Y no llegaba con una Biblia, sino llegaba con 2 o 3 Biblias diferentes. Es que era tanto el entusiasmo que yo tenía. Y me decían, no leas mucho, Ramón, te vas a volver loco. ¿No? Te vas a volver loco, Ramón, no leas mucho. Pero el Espíritu me llevaba a leer. Yo era vendedor ambulante y vendía pan casero. Se me quemaban los panes caseros que hacía en el horno, leyendo la palabra. Y los vendía, los raspaba un poquito, le sacaba lo más quemado que tenía, los vendía a la calle y los vendía. Y al otro día pasaba lo mismo y los vendía. Era el Señor acompañándome. Era el Señor dando testimonio de la verdad. Bueno, entonces la legalidad es como una lixiviación, una purificación, eso es lo que significa, ¿no? La legalidad es una purificación que chupa la sangre y drena la vida de sus víctimas. ¿Yo? Parece que esa palabra lixiviación, L-I-X-I-B-I-A-C-I-O-N, que significa purificación. Parece que la sangre está contaminada, entonces la quieren purificar. La sangre es la vida, ¿vio? La vida de los creyentes legalistas. Ellos, la legalidad trata de purificar la vida de los hermanos que están bajo yugo. Ellos tratan de purificar. Le chupan la sangre y le drena la vida de sus víctimas. Es decir, que lo llevan a vivir una vida casi como un deshidratado, como una persona que no tiene fuerza, una vida carcomida por el cansancio, por el agotamiento. ¿Vio? Y así es la vida legalista. Alabado sea el Señor. Yo vuelvo a decirlo, y lo digo con mi corazón se ensancha. Yo nunca he conocido tanto amor por Cristo, ¿no?, sino en la iglesia legalista. Los legalistas aman mucho al Señor, mucho, ¿no? La gracia, no he conocido tanto amor por Cristo en la gracia, no. En la gracia no he conocido, no he visto tanto amor como en la iglesia legalista. Ellos lo dejaban todo por Jesús, lo dejaban todo, ¿no? Ellos eran hermanos que creían todo, aún las malas enseñanzas. El amor que tenía el legalista por Jesús era algo muy grande, ¿no? La mayoría, había excepciones, pero muy pocas excepciones, pero la mayoría, lógicamente que todo eso se hizo sin conocimiento de la palabra. Entonces, fíjese, la legalidad es una doctrina que chupa la sangre, que chupa la vida de los que están ahí, absorbe la vida, los deja sin fuerza, los deja sin reacción. La legalidad lleva un sombrero alto, ¿vio? ¿Se acuerda el sombrero que llevaba el presidente Lincoln? Bueno, y una larga barba, ¿vio?, impuesta, a usar sombrero y barba, y pesados zapatos de becerro. Y es muy particular acerca de su compañía para que no sea contaminada. ¿Vio? Ellos se visten así de tanta apariencia. El legalista, lo que nosotros éramos. Estoy hablando de mí hace 20, 30 años atrás. El legalista era una apariencia nada más. Y los que me conocen saben que fue así, ¿no? Los que me conocen en aquellos tiempos no hablarían bien de mí. Seguramente hoy. Pero ¿sabe qué? La gracia me transformó. La sangre de Cristo limpió todos mis pecados. Me hizo una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva criatura. Y la legalidad y la gracia, como el agua y el aceite, no se mezclan. Así que el guardar la ley y la gracia no pueden andar juntas y estar de acuerdo la una con la otra. Deben separarse. Si usted entiende, hermano, hermana, que la gracia
es el Evangelio de Dios para este tiempo, salga de la iglesia legalista. Deje la iglesia legalista. Venga la gracia. Venga al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dalo al apóstol Pablo. Deje de estar ahí sufriendo, deje de estar tratando de salvarse a sí mismo, deje la religión, la denominación, deje eso y venga a Cristo. Venga a Cristo a seguir gozando, a seguir creciendo. Cristo quiere crecer en usted. Deje de vivir una vida, ¿no? Una vida empobrecida espiritualmente. No pueden andar juntas la gracia y la ley. Deben salir los hermanos que logran entender que la gracia es el Evangelio y no la ley, entonces tienen que salir. Entonces ahora nosotros por medio de la gracia salimos pacíficamente. Salimos pacíficamente y reposamos en Cristo. A mí, mire, cuando vinieron los hermanos y me hablaron del Evangelio de la Gracia, porque esto yo no lo recibí de un ángel, como muchos hermanos reciben mensajes de ángeles, ¿vio? Yo no lo recibí de un hermano, de un ángel, perdón. Yo lo recibí de parte de un hermano, del hermano Emilio Velastiquí. El hermano Emilio Velastiquí era un hermano paraguayo, que vivía a la vuelta de mi casa, donde yo vivo hoy. Y bueno, me hablaron de este hermano que era pastor de la iglesia legalista. Tenía una iglesia más o menos unas 6, 7 cuadras de mi casa, y era una casilla. En ese tiempo estaba recién construyéndose la iglesia esa. Bueno, y el hermano Emilio dejó porque él había conocido el Evangelio de la Gracia. Y me dijeron que, según el concepto legalista, él estaba descarriado. Entonces digo, lo voy a ir a visitar al hermano Emilio Velastiquí, y el hermano Isidoro, su hermano. Lo voy a ir a visitar. Y me fui con la ley bajo el brazo, con el Evangelio legalista, me fui porque no tenía otro conocimiento. Y bueno, golpeé la puerta, me recibió el hermano un hermano muy agraciado, muy bueno, en el sentido muy buen hospedador. Era un hermano que tendrían que ser, todos los hermanos de la gracia tendrían que ser como el hermano Emilio Velastiquí, ¿no? Y ahí me recibió, me senté, tomábamos unos mates y le digo, hermano, usted tiene que arrepentirse y volver al Señor, tiene que volver a la iglesia, porque si no usted se va a ir al infierno. Usted se va a ir al infierno, a la condenación eterna, y de ahí no va a salir nunca más. Entonces arrepiéntase, hermano. No importa lo que usted haya hecho, el Señor Jesucristo le perdona, ¿no? Porque están los mandamientos de Dios que dicen así, así y así. Yo me fui con la ley debajo del brazo. Y me dejó hablar como una hora. Ya me cansé de hablar, porque el legalista no habla por el Espíritu, sino que habla por la carne, se cansó. Y me dice, hermano Ramón, si yo le muestro a usted que nosotros somos salvos, no por la fe en Jesucristo, usted me va a creer a mí. Mire, hermano, él me lo iba a mostrar por la palabra. Yo le digo, yo no discuto con Dios. Si está escrito en la palabra, yo voy a creer. Y entonces me mostró en la Biblia, en la epístola de Romanos, en el capítulo 10, versículos 8 y 9. Y entonces me dicen, fíjese, hermano Ramón, si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le ha levantado de los muertos, serás salvo. Y yo digo, ¿vio? Ahí dice será salvo, no dice que usted es salvo. Sí, pero lea bien, me dice. Si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca al Señor Jesús, ¿no? Serás salvo. ¿Vio? Dice serás salvo. Yo no lo podía ver. ¿Cuándo usted va a ser salvo? Y si usted permanece fiel hasta el fin. No dice eso el versículo, me dice el hermano Emilio. Lea el versículo. Y lo leí más detenidamente, porque yo soy medio bruto para entender. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
¿Cuándo será salvo? Yo me quedé ahí mirando la palabra y lo miro al hermano mío. Yo sentí una rabia tan grande dentro mío. No, dentro mío había un gozo, pero yo como todo legalista, terco, ¿vio? Yo no quería darle la razón al hermano Emilio, pero estaba la palabra de Dios. ¿Cuándo usted va a ser salvo? Dice, cuando usted confiese con su boca y crea en su corazón. Usted confesó al Señor Jesucristo como que creyó en su corazón que Jesucristo es el Señor, lo confesó con su boca, sí, le digo, entonces usted es salvo. Entró un gozo dentro de mí, un poder dentro de mí, una llenura del Espíritu Santo dentro de mí que me quebrantó. Me quebrantó y yo me levanté enseguida y me fui porque no quería que el hermano Emilio me viera. Y me vine a mi casa. Me vine a mi casa y me arrodillé. Oré al Señor y le dije, Señor, si esto es verdad, si esto realmente es así como el hermano Emilio dice, yo quiero más de esto. Yo quiero más, quiero conocer más, porque no puede ser que nosotros seamos salvos solamente por creer. Algo tenemos que hacer. Y bueno, me levanto al otro día y entró ese fuego dentro de mí y me llevó nuevamente a la casa del hermano Emilio y estuvimos horas hablando. Y bueno, y tuve el placer, el honor de haber conocido al hermano Emilio, ¿no? Que fue el instrumento de Dios para mi vida. Porque él creyó la palabra. Por medio de él pude ver la gracia. Él viene recibiendo la enseñanza del apóstol Pablo, el hermano Emilio, porque el hermano Emilio siempre hablaba del apóstol Pablo, de cómo el apóstol de la iglesia era el apóstol Pablo. Entonces fíjese, hermano, ser libre de la esclavitud, ser libre de la opresión, ser libre de la legalidad. Usted no sabe para cómo habían pasado. Yo ya tenía muchos años, 18 años en el camino del Señor, sufriendo y padeciendo y siempre sintiéndome un sucio, un pecador, un chancho. Un día me sentía un chancho, otro día me sentía un perro que volvía al vómito, otro día me sentía una víbora que se arrastraba por el piso, un gusano. Entonces años sintiéndome así. Y viene el hermano Emilio, lo que es ir a ver a un hermano que está caído a veces, ¿no? Porque yo fui cuando estaba prohibido ir a verlo, porque me decían, no, nadie lo puede ir a ver, hermano Emilio. No, yo voy a ir, porque cuando yo estuve caído, cuando yo estuve postrado en el piso, el Señor Jesucristo no me dejó. El Señor Jesucristo se acercó donde yo estuve y me extendió su mano, como dice el Salmo 40. Como dice el Salmo 40, dice que se inclinó a mí, me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peño y enderezó mis pasos. Yo voy a ir a verlo, al hermano que está caído, yo voy a desobedecer y voy a ir porque antes tengo que obedecer la palabra de Dios. Me fui a verlo y mire el beneficio que recibí por haber ido a un hermano que según los hermanos estaban caídos, pero el que estaba más parado, más firme en todas las cosas era el hermano Emilio. Y el Señor me dio esa recompensa, esa gracia, hasta hoy. El hermano Emilio ya está en la presencia de Dios. Él ya está gozando de su descanso eterno. Pero nosotros lo extrañamos. La iglesia, muchos hermanos de aquí lo han conocido, lo extrañamos al hermano. Siempre se extrañan los hermanos que fueron instrumentos en las manos de Dios. Y el hermano Emilio fue un instrumento en las manos de Dios, siempre. ¿No? Un hombre muy sabio, muy entendido en las Escrituras. Entonces, fíjese que la ley y la gracia no se mezclan. Por eso, hermano, usted no puede decir yo estoy en la gracia y estoy en una iglesia legalista. No puede decir eso. O está en la ley o está en la gracia, ¿no? Hoy muchos predican gracia mezclada. Hoy muchos predican la gracia en desobediencia. En desobediencia predican. ¿Por qué? Porque no están sujetos al apostolado.
no están sujetos a las enseñanzas que Pablo puso. Hoy muchos están predicando la gracia que han aprendido, ¿no? Y que han tomado la gracia como ocasión para vivir o satisfacer los deseos de la carne. Como que si la gracia puede satisfacer los deseos de la carne. De ninguna manera. Hay muchas iglesias llamadas de gracia que no predican la gracia, que no viven la gracia, que no ponen a Cristo como la cabeza, que no ponen a Pablo como el apóstol. Hay muchos que predican la gracia o que hablan de la gracia y predican a través, o establecen doctrina y enseñanza a través de Juan, a través del apóstol Juan, que el Señor lo tenga en su gloria, que fue un instrumento útil en las manos de Dios, que Dios le mostró cosas que van a suceder en el futuro. Hoy muchos predican la gracia, ¿no?, para poder reinar de alguna manera. Muchos hermanos de gracia salieron del orden divino. Muchos, acá está lleno de hermanos que predican la gracia entre comillas, ¿no?, que lo único que hacen es desacreditar el nombre del Señor, que lo único que hacen es desacreditar la gracia con su conducta. Y no es una conducta pecaminosa lo que llevan los hermanos. No es que los hermanos anden fornicando ni adulterando, no, por ahí en la carne, ¿no?, pero están en desobediencia, ¿no? Se han puesto iglesias ellos mismos se han puesto como pastores ellos mismos para estar al frente de una iglesia, cuando nadie los envió. Nadie los envió, pero ahí están, pastoreando, ¿no? Porque Dios le ha dado algún don, de alguna manera, o porque tienen algún carisma, de alguna manera, entonces ahí están ellos diciendo que predican la gracia, y yo te digo que no predican la gracia. Ellos se predican a sí mismos. Ellos se ponen detrás del púlpito ellos mismos, y no ponen la gracia detrás del púlpito o arriba del púlpito. No ponen a Jesús delante. Es una vergüenza lo que muchos hermanos están haciendo acá en la zona de Ciro Casanova, La Ferrer y Castillo y tantos lugares. Están avergonzando el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No buscan la unidad, que no es que hay que hacer la unidad. Acá hay que vivir en la unidad. No hay contacto, no hay comunicación. Están avergonzando el Evangelio. Avergüenzan la gracia del Señor con su forma de ser, con su forma de actuar, ¿no? En vez de estar unidos todos juntos, todos nosotros estamos todos divididos, todos separados, uno por un lado. Y entonces, ¿quién va a creer a la gracia? ¿Quién va a creer a la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Pero sabemos que la gracia tiene que ser creída no por lo que los hermanos hacen, sino por lo que Cristo hizo. ¿Se da cuenta, hermano? El Señor bendiga grandemente. La legalidad es una presunción de justicia propia, ¿no? O la justicia propia y la presunción de justicia propia, ellas viven juntas. Presumen, ¿no?, por medio de su justicia propia, haber alcanzado la justicia de Dios, la salvación. Y eso no es así, ¿no? Gloria al nombre del Señor. La gracia mutila el cuerpo, la ley mutila el cuerpo de Cristo. Lo mutila, lo divide el cuerpo de Cristo, la ley. Por eso, hermanos amados, tenemos que advertir a la iglesia de este tiempo, ¿no? Hoy está la iglesia mundana, que nosotros nada tenemos que ver con eso. Pero la iglesia legalista pentecostal, no, la iglesia legalista evangélica pentecostal, no, se tiene que despertar a esta verdad irrefutable, que es el Evangelio de la gracia. Hermano amado, hermana amada, el Señor nos ha dado una luz de entendimiento para que nosotros podamos reconocer la gracia de Dios, para que podamos reconocer cómo fuimos hechos salvos. ¿Quién fue el instrumento para nuestra salvación y para nuestra justificación y para nuestra santificación? ¿Quién es el instrumento, ¿no?, de Dios ahora en el presente para nuestra transformación de vida? ¿Quién es el instrumento de Dios, ¿no?, para que nosotros ahora podamos manifestar una vida que antes no podíamos manifestar? ¿Quiénes son las herramientas que Dios usa en este tiempo para que nosotros seamos perfeccionados en la fe?
Nosotros tenemos que reconocer todas esas cosas. La gracia nos da ese conocimiento, ¿no? Usted que es un legalista y que está tratando de ser, no salvo por medio de las obras, no pierda tiempo, hermano. Usted que ama a Dios, yo sé que los legalistas aman a Dios, ya lo dije miles de veces, no aman al Señor. No son nuestros enemigos los legalistas, espero que nosotros no seamos enemigos de ustedes. La intención es por ejemplo, como este. Este anteojo no es mi enemigo, ¿no? Este anteojo me ayuda a mí a ver mejor las cosas, por la edad, por el desgaste. Bueno, y ahora yo puedo leer bien con los anteojos, puedo ver bien con los anteojos, pero no es un enemigo mío, es algo que fue añadido a mí para un beneficio mayor. ¿Se da cuenta? La gracia, no es que la gracia es añadida, la gracia tendría que ser lo que me mantiene a mí, no con una vista aguda como la del águila, ¿yo? Los ojos agudos para poder ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. La gracia nos da esa capacidad, pero la gracia sabe dónde nos ilumina a nosotros, porque los ojos son los ojos del entendimiento. Nosotros, por medio de la gracia ilumina nuestro entendimiento, y por medio del entendimiento de la palabra de Dios nosotros podemos ver mucho más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Fíjese, el Evangelio de la gracia. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso, qué precioso. Qué precioso, hermano. Nosotros que hemos sufrido, usted sabe lo que hemos sufrido nosotros en la legalidad, no se imagina, ¿no? El sufrimiento que nos han llevado a vivir los mejores años de mi vida. Cuántos jóvenes, cuántas jovencitas hoy están en las iglesias legalistas tratando de vivir una vida agradable al Señor, y lo único que se manifiestan en su cuerpo son las concupiscencias de la carne. ¿Por qué? Porque la ley da vida al pecado. La ley da vida al pecado, no al pecador. La ley no tiene la capacidad de dar vida al pecador. Y los hermanos legalistas, ¿no?, que recién están comenzando, tienen que entender que la única manera de poder vivir este Evangelio en santidad es por medio del Evangelio de la gracia, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado al apóstol Pablo. Para nosotros no hay otro apóstol, solamente el apóstol Pablo para nosotros la iglesia. Desechamos a los otros apóstoles de ninguna manera, no los desechamos, los ponemos en su lugar donde Dios los puso. ¿Acaso no los puso Cristo en su lugar? Ustedes, dice, juzgarán a las 12 tribus de Israel. ¿No los puso en su lugar? ¿No le dio el lugar a ellos? ¿Y por qué no se lo vamos a dar nosotros? ¿Por qué lo vamos a poner dentro de la iglesia si ellos no entienden la gracia? Ellos no tuvieron el mensaje completo que tuvo Pablo, ¿no? Ellos hablaron de la gracia y ellos saben que fueron salvos por la gracia, pero ellos no sabían cuál era el propósito de la ley. Ellos no podían explicar las dos naturalezas del creyente. Ellos no podían explicar cómo el hombre nuevo no tiene una lengua destructiva, como habla Santiago, ¿no? El hombre de doble ánimo, ¿no? El hombre que no sujeta su lengua. La lengua del hombre viejo no se puede sujetar. Por eso Cristo la llevó a la cruz, la crucificó y la mató. Ahora tenemos una nueva lengua que fue dada ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Una lengua de fuego, ¿no?, para poder predicar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un hablar completamente diferente, con una lengua completamente diferente. ¿Se da cuenta, hermano amado? Qué maravillosa que es la gracia. Le invitamos, hermano, usted que todavía no conoce el Evangelio de la gracia, le invitamos a que concurra a nuestra congregación. Venga corriendo, venga el día sábado a las 19 horas, día domingo a las 10 de la mañana, venga corriendo, asista a nuestras reuniones, para que usted pueda gozarse en la palabra de Dios, pueda gozarse en el Espíritu Santo. Compruebe lo que produce esta palabra de gracia en su vida, la vida de su familia, la vida de sus hijos, de su esposo, de su esposa. Compruébelo, ¿no? Y yo le puedo asegurar que no seré avergonzado. No seré avergonzado, porque la gracia es fiel. No es como aquella mujer fiel a su marido. Vamos a orar. Gracias le doy al Señor por esta hora de
de que pude predicar su palabra. Maravillosa su palabra, hermano. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús, por tu Hijo Jesucristo también. Señor, gracias. Te pido por cada hermana y hermano, Señor, especialmente por aquellos que están sufriendo en su cuerpo. Señor, que tú puedas obrar sanidad. Señor, obra sanidad por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esté, Señor, sanando toda enfermedad en esta hora, Señor. Sánalo, Señor, sana que todo ese malestar que está en ese cuerpo desaparezca, Señor. Da testimonio que esta es tu palabra. Da testimonio, Señor, que esta es la verdad, Señor. Sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo. Señor, salva las almas, Señor, para ti. Señor, añádelos a ti, Señor, que sean parte de tu cuerpo, de tu sangre, de tus huesos. Señor, bendice grandemente, Padre, a aquellos hermanos y hermanas, Señor, que son tus hijos. Señor, aunque sean legalistas, Señor, que ellos son tus hijos también. Señor, ayúdalos, bendíceles, ábrele los ojos de su entendimiento para que ellos puedan ver, Señor, a Jesucristo resucitado. Para que ellos puedan ver la esperanza gloriosa que nos espera. Señor, ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que están quedados, por aquellos que están, Señor, que han abandonado, Señor, las filas del Evangelio, que ellos puedan volver a ti, Señor, y entender, Señor, que hay que poner los ojos en Jesús y no en los hombres, porque así dice tu palabra de gracia. Señor, bendice grandemente la iglesia de gracia. Señor, ayúdanos, Señor. Sin tu ayuda no vamos a poder. Somos dependientes de ti, Señor. Somos dependientes de ti, Padre, para poder seguir adelante hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. El Señor le bendiga. Saluda a la hermana Waldina Vargas y también al pastor Nicolás Blanco de la iglesia de Virrey del Pino. El Señor les bendiga grandemente, amado.